Bueno, buenos días. La presentación de la que estoy a cargo ahora, bueno, una de las presentaciones, ¿no? Es acerca de la enfermedad pericárdica, ¿no? Mi nombre es Ramón Rodolfo Morales Nureña, soy médico internista, tengo estudios de maestría en medicina, con mención en medicina interna de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Además, soy médico asistente del Servicio de Medicina Interna y Unidad de Cuidados Críticos del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, acá de la ciudad de Pekín. Bueno, el tema ahora que nos toca es acerca de las enfermedades a una estructura que es muy importante dentro de la cavidad torácica, ¿no? Nos referimos al pericardio, ¿no? El pericardio, como se ve ahí, como se visualiza ahí, es una capa que cubre el corazón. Esta capa, a su vez, está compuesta por dos láminas, ¿no? Una lámina interna, que es la que está adherida directamente al corazón, que es el pericardio, es el pericardio visceral, y una capa más externa, que es el pericardio parietal. Entre ambas capas, entre el pericardio visceral y el pericardio parietal, se encuentra un espacio virtual, ¿no? Que en situaciones patológicas puede coleccionar líquido, y esta cantidad de líquido puede ser tan grande que puede llegar a comprimir las cavidades cardíacas, ¿no? Ahí tenemos. Aquí tenemos una sección de la pared del corazón, donde tenemos el endocardio, que es el endotelio que recubre la superficie interna del corazón, el miocardio, que está formado por las fibras musculares cardíacas, ¿no? Que son encargadas de la contracción muscular del corazón, y el pericardio, ¿no? El pericardio está formado por dos láminas, una lámina interna, que es el pericardio visceral, que es de tejido endotelial, son células endoteliales continuas, formando una capa de un solo grosor, y esta capa se continúa con otra capa más externa, ¿no? Otra capa más externa, que es el pericardio parietal. Entre los dos forman un espacio que es virtual. Normalmente no es un espacio vacío, que sin embargo en situaciones patológicas puede llenarse de líquido debido a la inflamación tanto del pericardio visceral como del pericardio parietal. Y cuando esta estructura, este saco, ¿no? Virtual, se llena de líquido, puede tomar grandes dimensiones y puede llegar a comprimir el corazón. Ahora, la capa interna visceral, como ya les dije, es un recubrimiento endotelial, está formado por células mesoteliales, mientras que la capa externa es principalmente fibrosa, ¿no? Y por tanto es más resistente a la distinción, ¿no? Es como un saco, ¿no? Un saco fibroso que recubre el corazón, y por tanto cuando se llena de líquido el espacio pericárdico, esta capa fibrosa evita su distinción, y por tanto la mayor cantidad de la presión se dirige hacia adentro del corazón, produciendo el colapso de las cavidades cardíacas, ¿no? Ahora, hay muchas enfermedades del pericardio, ¿no? Hay enfermedades congénitas, ¿no? Pero vamos a tomar las más comunes, las que son más comunes en la práctica. Las enfermedades que son más comúnmente encontradas en la práctica clínica. La más comúnmente encontrada, bueno, es la pericarditis. La pericarditis en sí es la inflamación del pericardio, simplemente, ¿no? Pues hay diferentes tipos de pericarditis, puede ser aguda, cuando es de curso reciente, crónica, cuando está durando muchos años, y también hay otras pericarditis como pericarditis constrictiva, ¿no? Que es más la pericarditis, más se refiere a la pericarditis crónica, ¿no? Que ya está muchos años y muchos meses estableciéndose y llega a formar una capa fibrosa y estrecha alrededor del corazón, ¿no? Bueno, en resumen, ¿no? La pericarditis es simplemente la inflamación del pericardio. Ahora, las causas pueden ser muchas, ¿no? Autoinmunes, infecciosas, neoplásicas, infinidad de causas, pero todas
tienen en común que producen una inflamación del pericardio. Ahora, el pericardio no lo podemos ver, ¿no? Está dentro de la cavidad torácica. Pero igual como se inflama la piel, y se pone, la piel se pone de color rojo, se pone, aumenta la temperatura y aumenta el volumen, el líquido, y se produce hinchazón, igual pasa con el pericardio. Si lo pudiéramos ver, también lo veríamos cuando está inflamado, cuando hay pericarditis, lo veríamos de color rojo, lo veríamos inflamado, hinchado, es decir, con aumento del líquido intersticial y además con aumento también de la temperatura local. Igual que la piel, ¿no? Cuando se inflama. Una capa que se inflama alrededor del corazón. La etiología, las causas de pericarditis, cualquier enfermedad que sea capaz de producir inflamación del pericardio. Muchas veces son lesiones adyacentes al pericardio, no del mismo pericardio, sino adyacentes. Y lo que se encuentra más cerca del pericardio es el mismo miocardio, pues, del corazón. Es un infarto de miocardio, cuando es transmural, es decir, cuando abarca todo el ancho del grosor del miocardio, puede llegar a la superficie, ¿no? Y como cualquier infarto, el infarto es muerte celular, ¿no? Cuando hay muerte celular, el cuerpo reacciona con inflamación. Entonces, este infarto de miocardio puede dar lugar a una pericarditis, ¿no? En la zona del infarto. Ahora, este pericarditis puede ser precoz, ¿no? Puede comenzar a las 24 horas del inicio del infarto del miocardio y prolongarse durante 2 o 3 semanas. O puede ser también, hay unos casos de pericarditis tardía, ¿no? Cuando ya el infarto del miocardio ha pasado ya 2, 3, 4 semanas y comienza a inflamarse recién el pericardio, ¿no? En este caso se ha considerado o se hipotetiza que esta pericarditis es de causa autoinmune. Es decir, después del infarto del miocardio se produce expresión de proteínas al sistema inmune y trae como consecuencia el desarrollo de anticuerpos que se dirigen contra el miocardio y contra el pericardio adyacente, ¿no? Y forman un síndrome que se llama síndrome de Dressler, ¿no? Que se caracteriza por inflamación del pericardio alrededor del infarto del miocardio y se acompaña muchas veces de derrame pericárdico y derrame pleural. Otra causa común de pericarditis, de inflamación de esta bolsa pericárdica, es la infección. Infecciones pueden ser muchas, ¿no? O sea, puede ser, por ejemplo, unas infecciones debido a cirugía torácica. A veces, como complicación de la cirugía torácica, puede haber infección producida por gérmenes comunes, ¿no? Como neumococo o como estafilococo. Ahora, también puede haber infecciones crónicas, ¿no? Por ejemplo, la más común y la más sobresaliente es la infección por el Mycobacterium tuberculosis. Además, también la más común de todas las infecciones que se considera, ¿no?, que es como causa de pericarditis, son las infecciones virales comunes de las vías respiratorias superiores, que por causa desconocida también pueden llegar a afectar el pericardio, producir una pericarditis aguda, transitoria, por virus, ¿no? En este caso por virus de las vías respiratorias altas. Además, como en cualquier otro tejido seroso, ¿no?, como es el pericardio, también se puede inflamar como consecuencia de una enfermedad del tejido conectivo, ¿no? Por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, esclerodermia, ¿no? Ahora, existen también algunos fármacos también que son capaces de producir inflamación del pericardio, ¿no? Uno de los más utilizados es la isoniazida, ¿no? La isoniazida es un fármaco antituberculoso que en algunos pacientes puede llegar a producir inflamación del pericardio con efusión pleural, ¿no? Otro fármaco es la procainamida, ¿no?, que también es un fármaco usado mucho en el tratamiento de las arritmias cardíacas. Ahora, neoplasias, tumores malignos, también pueden producir inflamación del pericardio, ¿no? Muchas veces son neoplasias adyacentes, ¿no? Por ejemplo, neoplasias pulmonares, ¿no?, que por metástasis por contigüidad pueden llegar a inflamar el pericardio. También hay el endotelio del pericardio, puede ser el sitio donde se asiente una metástasis a larga distancia, ¿no?
por ejemplo, de un cáncer de pulmón distante, o también de un cáncer de mama, que son los más frecuentes, ¿no? Que pueden dar lugar a metástasis a nivel del tejido pericárdico, ¿no? Otra de las causas de pericarditis es la uremia, es decir, un paciente que presenta una insuficiencia renal avanzada, no tratada, o bien una insuficiencia renal muy severa, puede presentar inflamación también del pericardio, ¿no? Y esta inflamación puede llegar también a acúmulo de líquido en el espacio pericárdico y puede traer como consecuencia trastornos compresivos a nivel cardíaco, además también de inflamación del miocardio subyacente que puede dar lugar a arritmias, ¿no? Por eso es una emergencia médica en la insuficiencia renal, y la pericarditis urémica es una de las indicaciones para diálisis de emergencia, ¿no? Otro es el síndrome post-pericardiotomía. Esto sobre todo en pacientes en quienes se realiza cirugía cardíaca, ¿no? Para poder acceder al corazón hay que cortar, ¿no? el pericardio, ¿no? Tanto la lámina externa como la lámina interna, para poder acceder a las cámaras cardíacas, ¿no? Ahora, después de este corte, de esta injuria, generalmente se produce una inflamación que es pasajera. Unos días, nada más 2, 3 días, pero en algunos casos, por causa desconocida, esta inflamación es persistente y puede demorar hasta a veces varios meses. Puede acumularse gran cantidad de líquido y a veces es necesario dar antiinflamatorios durante mucho tiempo, a veces hasta corticoides, o bien en casos extremos llegar a la pericardiectomía, ¿no? Es decir, a la extirpación del tejido pericárdico, ¿no? Y la radiación también. La radiación puede producir inflamación del pericardio, por ejemplo, en pacientes que están recibiendo radiación torácica debido a tumores intratorácicos, ¿no? Acá, bueno, presento un estudio que recién se ha publicado en American Journal of Medicine en julio del 2015, recién hace un mes, ¿no? Acerca de la etiología. ¿Cuál es la etiología más frecuente para el pericarditis, ¿no? En este caso fueron en 1.162 pacientes, ¿no? De un hospital en Marsella, el University Hospital of Marseille. Se enrolaron a 1.162 pacientes y la finalidad del estudio fue evaluar las diferentes causas etiológicas de la pericarditis en estos pacientes, ¿no? Como resultado, tenemos que se diagnosticó pericarditis aguda en 933 de estos 1.162 pacientes sospechosos, ¿no? No se estableció el diagnóstico en 516 pacientes, o sea, hasta el 55% de los pacientes que tuvieron pericarditis aguda no se llegó al diagnóstico. En un país desarrollado, ¿no? Esto es muy frecuente. La mayor parte de los pacientes con pericarditis, sobre todo acá en países desarrollados, todavía es más frecuente, no se llega nunca al diagnóstico. Se asume porque son idiopáticos, de causa desconocida, o bien probablemente de causa viral, pero que no se ha podido aislar el virus. En Francia, pese a que tienen una gran experiencia en aislamiento virológico, ¿no? Para presencia del Instituto Pasteur y otros institutos encargados de infectología, en el 55% de los pacientes con pericarditis no se llegó a establecer cuál es el diagnóstico. Ahora, la mayor parte de los pacientes que sí presentaron diagnósticos, es decir, hasta el 21%, de 197 pacientes, presentaron síndromes post-injuria, es decir, síndromes asociados a traumatismo del tórax, o bien, como les indiqué en la diapositiva pasada, debido a cirugía torácica. Hasta el 21% de los pacientes restantes, ¿no? Y en 16.7% de los pacientes, o sea, 156, una cantidad mucho menor al 20%, se encontró que presentaban enfermedades que podían estar asociadas con pericarditis, y por tanto se hizo una asociación, ¿no? Por ejemplo, podían haber presentado lupus eritematoso sistémico, tuberculosis pulmonar, entonces se asoció la pericarditis a esas enfermedades que el paciente ya tenía. Ahora, en pacientes que no tenían enfermedades de fondo y se hizo un diagnóstico preciso de pericarditis, de la etiología de la pericarditis, solamente el 6.7%, ¿no?
Solamente el 6.7% de los pacientes y quienes no habían ningún antecedente se pudo establecer un diagnóstico claro de pericarditis. Y la mayoría de 6.7, 5.7% era de causa infecciosa. O sea, ¿qué trae como consecuencia este estudio? En primer lugar, que la mayor parte de los pacientes con pericarditis nunca se llega al diagnóstico, ¿no? Nunca se llega al diagnóstico, por más de las medidas más avanzadas que se realicen, no se llega al diagnóstico. Que del resto, del 45% de los pacientes que sí se llega al diagnóstico, la mayor parte son pacientes que han tenido alguna patología evidente, ¿no? Por ejemplo, una injuria al pericardio, ¿no? Ya sea quirúrgica, o bien tienen alguna otra enfermedad sistémica que expliquen, ¿no? Que expliquen la pericarditis, hasta el 37%, casi todo, ¿no? Solo un pequeño número de casos se hace un diagnóstico de novo, ¿no? Un diagnóstico nuevo, la mayoría de los cuales son de origen infeccioso. O sea, la mayor parte de los pacientes no se hace diagnóstico y el tratamiento únicamente es sintomático, y así la mayor parte mejora, ¿no? Las causas infecciosas son las últimas, ¿no? Las últimas, mientras que las causas, por lo menos en Europa, las causas traumáticas son las que se encuentran en primer lugar con el 21%, ¿no? Ahora, los síntomas, ¿no? Los síntomas de la pericarditis. El síntoma principal, bueno, es el dolor torácico. Este dolor torácico puede ser en la zona precordial, puede ser tipo opresivo, puede ser tipo pulsada, puede ser tipo latido, de diferente forma, y puede presentar características similares a un dolor de origen isquémico. El dolor puede estar irradiado al cuello y puede estar irradiado al hombro. Por eso aquel diagnóstico diferencial con la cardiopatía isquémica es muy importante. Algunas de las características del dolor torácico que lo diferencian del dolor torácico típico de la cardiopatía isquémica es que este dolor torácico tiene a incrementarse durante la inspiración y durante maniobras como por ejemplo la tos o la deglución, y disminuye cuando el paciente se sienta y adopta una posición inclinada hacia adelante, ¿no? Es una característica que no está presente en todos los dolores torácicos típicos de una pericarditis, pero que sirve como guía en alguno de ellos, ¿no? Ahora, el signo más importante es el frote pericárdico, ¿no? ¿Qué es el frote pericárdico? El frote pericárdico, como ya les dije, son dos láminas de pericardio que están adheridas una a la otra, y cuando se inflaman una sobre la otra, al momento del corazón de producirse el ciclo cardíaco, el latido cardíaco, roza una superficie contra la otra y produce un sonido, ¿no? Un sonido rasposo, frecuencia alta a veces, y que se le da el nombre de frote pericárdico, ¿no? Este es un signo importante, ¿no? Porque sí es una de las características, es uno de los criterios para el diagnóstico de pericarditis, además de un dolor torácico típico, como les he indicado, ¿no? Que sea un dolor torácico típico, que casi nunca se encuentra, pero cuando se encuentra es muy sugestivo, ¿no? de pericarditis, que es el dolor torácico que peora con la inspiración, con la deglución, con las maniobras de Valsalva, y que mejora cuando el paciente se sienta y se inclina hacia adelante, ¿no? Acá se encuentra un pequeño cuadro acerca de los hallazgos electrocardiográficos clásicos, ¿no? En una pericarditis. Se lo ha dividido en 4 estadios, ¿no? Los estadios se han separado sobre todo en referencia al tiempo de desarrollo de la pericarditis, ¿no? Estadio 1 en las fases iniciales a estadio 4 en las fases crónicas, ¿no? En estadio 1 se encuentra una elevación del segmento ST cóncavo hacia arriba y que es difusa, es a nivel de todas las derivaciones. Si no está localizada, por ejemplo, no está localizada como se encontraría, por ejemplo, en un infarto de miocardio o en una depolarización precoz, ¿no? Que es normal. Sino, la característica de esta elevación del segmento ST es que es difusa, es a nivel de todas las derivaciones del electrocardiograma.
Ahora, cuando en algunos casos puede confundirse con un infarto de miocardio, en fases muy iniciales de una pericarditis, ¿no? Cuando la pericarditis aún no abarca todo el pericardio, sino abarca a una pequeña o a una porción menor del pericardio y por tanto la elevación del segmento ST es local. Entonces, puede hacer confundir con un infarto de miocardio. En el estadio 2, ya a partir de la segunda o tercera semana, el segmento ST se normaliza, ¿no? Con el punto J, regresa ya a su nivel basal. En este estadio 2, ya la amplitud de las ondas T comienzan a disminuir, ¿no? Además, también se produce una depresión progresiva del segmento PR. En el estadio 3 se produce una inversiones difusas de la onda T, ¿no? Que son características ya de las fases más avanzadas de la pericarditis. Estas inversiones pueden hacerse cada vez más intensas, hasta puede llegar a ser muy profundas, ¿no? Y en la fase 4, nuevamente los hallazgos electrocardiográficos se normalizan. Nuevamente aparece un electrocardiograma normal, aunque en algunos pacientes que han tenido una fase 3 con ondas T muy profundas, esta inversión de las ondas puede devenir permanente, ¿no? Acá tenemos un electrocardiograma que muestra o que se puede evidenciar en una pericarditis en estadio 1. Se encuentra un supradesnivel del segmento ST. La característica de este supradesnivel es que es difuso, ¿no? En todas en todo el electrocardiograma, en todas las derivaciones. A diferencia del infarto de miocardio, donde hay un supradesnivel con un infradesnivel especular, ¿no? en las derivaciones opuestas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay en la cara anterior, se puede ver en las derivaciones 2, 3 y ABF un infradesnivel, ¿no? especular. Sin embargo, en la pericarditis no hay esta reciprocidad, ¿no? Esta especularidad, ¿no? El supradesnivel del FT es difuso. En este caso, bueno, aparece invertido porque es debido a la posición del electrodo, ¿no? Que es el electrodo el ABR, ¿no? Este es una pericarditis ya en estadio 4, ya en la fase más avanzada. En estas fases tiende a normalizarse el electrocardiograma. Solo algunos pacientes, como en estos casos, pueden presentar ondas T invertidas también de una manera difusa. Y esto ya queda como un hallazgo permanente en el electrocardiograma. La mayor parte de los pacientes tienen un electrocardiograma normal ya de varios meses cuando ya remite el cuadro de la pericarditis. Ahora, una característica de la pericarditis, de la inflamación del pericardio, es que esta inflamación puede ser simplemente inflamación, es decir, enrojecimiento, hinchazón, calor local, pero muchas veces, no puedo decir la mayoría de las veces, no solamente produce estos signos, sino además se produce una efusión pleural, una efusión pericárdica, es decir, se acumula líquido dentro del saco pericárdico. Poco a poco se va acumulando líquido dentro del saco pericardio, dentro de las dos capas del pericardio, y se llega a formar un derrame pericárdico, ¿no? Que este derrame pericárdico puede aumentar de tamaño y puede llegar a comprimir y alterar la función cardíaca. Acá tenemos la imagen de un derrame pericárdico, ¿no? Una radiografía con una silueta cardíaca agrandada, ¿no? La literatura lo refiere en forma de botella de agua, Se caracteriza por ser simétrico, ¿no? Un lado con el otro, a diferencia de otras cardiomegalias. Bueno, el hallazgo cardiomegalia es muy específico, ¿no? Es simplemente un hallazgo más en la pericarditis, ¿no? Porque puede encontrarse en muchas otras patologías, ¿no? Sobre todo en las insuficiencias cardíacas, en todas las causas de insuficiencia cardíaca. Acá es un ecocardiografía, ¿no? La ecocardiografía, cuando se realiza por vía subcostal, las cámaras se ven inversas, ¿no? Acá se ve la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo.
similar. Así son las imágenes en la ecocardiografía, ¿no? Este es el corazón, y alrededor del corazón tenemos una zona hipoecogénica, que no trasluce, ¿no?, los ecos del ecocardiograma, y que nos manifiesta que en esta zona se encuentra el líquido, ¿no? Líquido. Esto es lo que llamamos derrame pericárdico, ¿no?, o efusión pericárdica, como dicen en inglés. Es líquido que está alrededor del corazón. Están las cámaras cardíacas y las arterias. Es la ecocardiografía. El diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de pericarditis? Bueno, el diagnóstico actualmente, esta es una referencia de Martin M. de Winter, publicada en el New England Journal en diciembre 18 del año 2014. El diagnóstico son los criterios diagnósticos más actuales. El diagnóstico de pericarditis aguda requiere al menos dos de los siguientes síntomas o signos. Dos o más de los siguientes síntomas o signos. Que tenga un dolor torácico típico, es decir, dolor caso tenso, retrosternal o precordial, que empeore con la respiración, con las maniobras de Valsalva, y que mejore cuando el paciente se sienta y se inclina hacia adelante. Es el dolor típico. Frote pericárdico. Existe frote pericárdico. Cambios electrocardiográficos típicos, ¿no? Como se ve el supranivel del ST, el ST de manera difusa a nivel de todo el trazo electrocardiográfico. Y la presencia de la efusión pericárdica, ¿no?, que puede ser demostrable a través de una ecocardiografía. Como digo, el dolor torácico típico, el frote pericárdico, los cambios electrocardiográficos típicos y el derrame pericárdico, que puede ser demostrado a través de una ecocardiografía, o bien en algunos casos a través de una aspiración, ¿no?, de líquido pericardio a través de una pericardiocentesis. Con dos de estos criterios son suficientes para hacer el diagnóstico de pericarditis. Ahora, el tratamiento de la pericarditis, en primer lugar, es específico, es decir, la causa. La causa que desencadena. Si es una causa infecciosa, la infección con antibióticos. Si es una pericarditis tuberculosa, antituberculosis. Si es una pericarditis autoinmune, la enfermedad con corticoides y inmunosupresores. Es en primer lugar. Ahora, cuando no se conoce la causa, que en la mayor parte de los pacientes, como ya vimos, hay tratamientos inespecíficos, ¿no?, que mejora la inflamación del miocardio. Están en primer lugar los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Se emplean el ibuprofeno, el naproxeno, la indometacina, ¿no?, en dosis altas. A veces es suficiente un par de semanas para mejorar el dolor torácico y sobre todo el dolor torácico y los síntomas de disnea, ¿no?, que presenta el paciente. Cuando no mejora solamente con antiinflamatorios, se puede agregar dosis de colchicina. Y en casos extremos también se puede agregar corticoides. Ahora bien, últimamente ya se están pasando a desuso ya los corticoides, debido a que se ha demostrado que pacientes a quienes se le da corticoides de manera precoz tienen que hacer muchas remisiones, tardan muchas recidivas, es decir, la pericarditis después de remitida tiende a recidivar mucho, ¿no? Pero a veces debido a la intensidad de los síntomas, pese a todo uno tiene que darle corticoides. Bueno, y en último lado, cuando ya ningún tratamiento mejora, ya hay la cirugía, ¿no? En este caso, cuando hay derrame, puede ser simplemente una aspiración, una colocación de una ventana pericárdica, o en casos ya extremos en que ya las recidivas son muy frecuentes, se puede llegar a una pericardictomía, ¿no?, es decir, a una extirpación quirúrgica de las capas del pericardio, ¿no? Acá, bueno, hay un resumen de New England Journal of Medicine del año 2014, donde habla también acerca del tratamiento, ¿no?, de la pericarditis. Tenemos, en respuesta al tratamiento de la pericarditis, con una combinación de un antiinflamatorio no esteroideo y colchicina,
aproximadamente 70 al 90% de los casos se resuelven completamente. La mayor parte se resuelve con un tratamiento combinado de antiinflamatorios no esteroideos y colchicinas. Estados Unidos proponen de inicio, ¿no?, iniciar antiinflamatorios no esteroideos y colchicina, no de manera secuencial, ¿no? A ver, sugieren ellos que el tratamiento con glucocorticoides se debe evitar al máximo, ¿no?, debido a que incremente el riesgo de recurrencia, ¿no?, de recidivas. Para los pacientes con recidivas frecuentes, deben ser tratados con dosis repetidas de antiinflamatorios no esteroideos y colchicinas, a fin de que se pueda evitar el tratamiento con glucocorticoides, ¿no? Ya cuando esto es imposible y ya las recidivas son muy frecuentes, se puede iniciar una dosis moderadas de corticoides, seguida por un retiro progresivo. Ya en fases más avanzadas, no lo menciona acá, pero ya en fases avanzadas, ya cuando ninguno de estos tratamientos es efectivo, ya se procede al manejo quirúrgico, ¿no? Derrame pericárdico, bueno, parte de su fisiopatología. Derrame pericárdico es una complicación de la pericarditis aguda, o sea, forma parte del espectro de la enfermedad de la pericarditis aguda, ¿no? Es la misma pericarditis aguda, pero que además de haber inflamación del pericardio, se produce una efusión pericárdica, ¿no? Y se produce el derrame pericárdico que trae algunas consecuencias mecánicas sobreagregadas a los síntomas y a los signos propios de la pericarditis, ¿no? Acá tenemos el derrame pericárdico, ¿no? Pericardio difuso, que produce aumento de la presión intrapericárdica, o sea, dentro del saco pericárdico. Cuando esta presión se mantiene todavía baja, no se produce ningún síntoma, ¿no? Generalmente los síntomas comienzan cuando pasa aproximadamente 120 mililitros, ¿no? Aproximadamente 120 mililitros, comienzan a aparecer los primeros síntomas de presión, de aumento de la presión del saco pericárdico, ¿no? Ahora, cuando la presión intrapericárdica aumenta demasiado, es decir, la cantidad de líquido ya es demasiado, y la presión intrapericárdica se encuentra por encima de las presiones de llenado intracardíaco, se puede producir colapso, ¿no? Colapso de la aurícula derecha y también colapso del ventrículo derecho. Es decir, las cavidades derechas, como son las cavidades que tienen menor presión, a diferencia de las cavidades izquierdas, son las que más rápidamente se ven afectadas por el aumento de la presión intrapericárdica, ¿no? Se produce contra lo que se pudiera pensar, el ventrículo derecho colapsa mucho antes que la aurícula derecha. Ya esto es debido a que la aurícula derecha tiene mayor compliance, mayor capacidad debido a la cantidad menor de músculo, ¿no?, en su pared en relación con el ventrículo derecho. Y además porque desde el punto de vista embriológico la aurícula derecha viene a ser prácticamente una continuación del sistema venoso, ¿no? Acá tenemos parte de la fisiopatología, ¿no? Se produce un colapso del ventrículo derecho, ¿no? Este colapso del ventrículo derecho trae como consecuencia un abombamiento del tabique interventricular que produce una disminución del volumen del ventrículo izquierdo, con lo cual trae como consecuencia también una disminución del gasto cardíaco. Es decir, conforme avanza la enfermedad, se produce progresivamente una disminución del gasto cardíaco, debido, entre otras causas, a este abombamiento, ¿no?, a este abombamiento que se produce en fases iniciales de la diástole, ¿no? La presentación clínica. Bueno, los síntomas principales, en primer lugar, son progresivos, es decir, en fases iniciales no hay síntomas, y luego estos comienzan a desarrollarse de manera progresiva, ¿no?
Tenemos fatiga, ¿no? Debido a la disminución del gasto cardíaco, como le digo, debido a la disminución del volumen del ventrículo izquierdo. Disnea también, debido a la congestión pulmonar. Disconfort torácico. Esto también puede ser debido a la misma aumento de la presión intrapericárdica, pero también debido a la pericarditis subyacente. Y aumento de la presión venosa yugular y de todo el sistema venoso, debido a que se produce disminución del gasto cardíaco y disminución del llenado de las cavidades cardíacas. Entonces la sangre tiende a retornar, ¿no?, al sistema venoso, y por tanto se producen síntomas de sobrecarga del sistema venoso, ¿no?, precardíaco. Tenemos, por ejemplo, elevación de la presión venosa de las venas yugulares, distensión yugular. Podemos tener también hepatomegalia, podemos tener también edema de miembros inferiores, ascitis también, y incluso en casos más extremos ya hasta edema generalizado. Los hallazgos electrocardiográficos más comunes, en primer lugar, la taquicardia sinusal debido a la disminución del gasto cardíaco como mecanismo como mecanismo de defensa frente a la disminución del gasto cardíaco. El paciente hace una taquicardia sinusal debido a la liberación de las hormonas del sistema adrenérgico, ¿no? Además, en el electrocardiograma se puede encontrar QRS, complejos QRS, de baja amplitud, de bajo voltaje, y alternancia eléctrica, ¿no? Alternancia eléctrica quiere decir que la amplitud del QRS es variable a través de todo el electrocardiograma, debido a que, como el corazón, bueno, hay momentos en que pero como el corazón realiza su actividad motora, entonces baila el corazón dentro del líquido pericárdico, ¿no? Y por momentos se encuentra más cerca de la superficie y por momentos se encuentra más lejos de la superficie. Por eso que la amplitud, el voltaje del complejo QRS puede ser variable a través de todo el electrocardiograma. Otra característica la presentación clínica es en la radiografía de tórax, ¿no? Se puede encontrar agrandada la silueta cardíaca, ¿no? Y puede aparecer también derrames pleurales, principalmente en el lado derecho, pero puede también haber en el lado izquierdo y pueden ser masivos, ¿no? El derrame pericárdico, ¿cómo se diagnostica? En primer lugar, las características clínicas que vimos, ¿no? Dolor torácico, disminución del gasto cardíaco progresivo y síntomas de congestión venosa. En segundo lugar, se puede la electrocardiografía a través de la disminución de la amplitud de los complejos QRS y la alternancia de los complejos QRS. Es otro hallazgo que nos sigue. La radiografía torácica, donde se ve cardiomegalia, la ecocardiografía, que nos ayuda a ver las zonas de acúmulo de líquido alrededor del corazón, y el diagnóstico definitivo a veces no es necesario, que es cuando hay muchas dudas, de la pericardiocentesis, ¿no?, que se realiza a nivel subsifoideo mediante una agujita y se aspira, bueno, el líquido pericárdico. Este es un electrocardiograma de un paciente con derrame pericárdico, donde tenemos principalmente, podemos ver, bueno, los voltajes que están disminuidos, y en este caso, bueno, no se ve muy bien, pero acá la alternancia, ¿no? Acá sobre todo los voltajes que están disminuidos, ¿no? Acá se ve la alternancia. Complejos QRS, pero que alternan, ¿no? Es decir, a unos la amplitud es mayor que en otros. Entonces, debido a que el corazón está bailando, ¿no?, dentro del saco pericárdico. Tenemos una radiografía donde se ve el aumento de la silueta cardíaca. Acá, como ya vimos en la anterior radiografía, donde se ve la imagen del líquido alrededor de las cámaras cardíacas. Y en último lugar, para el diagnóstico definitivo, es a través de una agujita, un Avocat, que por vía subsifoidea o subesternal se puede abrir paso hasta el saco pericárdico y aspirar, ¿no?, el líquido pericárdico, ¿no? Es un tratamiento que necesita anestesia local y se realiza en la cama del paciente, pero no está exento de complicaciones, ¿no? La más común es la perforación del miocardio mismo, ¿no? Tratamiento.
Es igual que la peritonitis aguda, porque el derrame pericárdico no es más que una complicación de la peritonitis aguda. El tratamiento del derrame pericárdico es de la peritonitis subyacente. Y lo único que está de más o de plus es la pericardiotesis, es decir, la aspiración, cuando el derrame pericárdico es muy extremo, produce muchos síntomas, o cuando está llevando al taponamiento cardíaco, ¿no? Que es lo que vamos a ver acá. El taponamiento cardíaco es un derrame pericárdico excesivo. Es tan excesivo que pone en riesgo la vida del paciente, debido a que el colapso de las cavidades cardíacas es tan extenso, la presión pericárdica es tan grande que ha disminuido significativamente el retorno venoso y también el gasto cardíaco, y lleva al shock. Un shock cardiogénico llamado shock obstructivo, ¿no? Es una emergencia médica. Se desarrolla cuando el derrame pericárdico se forma con gran rapidez y evita los mecanismos compensadores a nivel cardíaco, o cuando, pese a que el derrame pericárdico no avanza muy rápido, pero sí llega a niveles muy extremos. Se colapsa, disminuye la precarga, disminuye la poscarga, hay congestión pulmonar, hay shock, y como consecuencia del shock el paciente se puede encontrar frío, con las extremidades pálidas. Hay un llenado cardíaco deficiente que lleva al extremo de la presión, y una disminución del gasto cardíaco. Se colapsan las cuatro cavidades, ¿no? Debido a la enorme presión, llegan a colapsar, y por tanto el corazón derecho disminuye la cantidad de sangre que puede recibir el sistema venoso, y el corazón izquierdo, debido a la gran presión, también disminuye la cantidad de sangre que expulsa hacia el sistema arterial. Se produce gran congestión y shock también, ¿no? Los síntomas son los mismos del derrame pericárdico, pero en caso extremo, disnea extrema, fatiga y ortopnia, pero progresiva, llegando a un nivel extremo, ¿no? Se puede llegar al pulso paradójico, que es una de las características justamente del taponamiento cardíaco. El pulso paradójico es una disminución de la presión arterial durante la inspiración, ¿no? Mayor de 10 milímetros de mercurio. Hay varias explicaciones para ello. Una de ellas es justamente que durante la inspiración, cuando se produce el llenado del ventrículo derecho, el ventrículo derecho se abomba hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? Y por tanto el ventrículo izquierdo disminuye su volumen y eyecta una menor cantidad de sangre y de gasto cardíaco, ¿no? En ese momento, durante la inspiración. Es por eso que el pulso paradójico es una evidencia, ¿no? Una evidencia que está produciendo ese abombamiento anormal a nivel de tabique interventricular, que se produce fisiopatológicamente en el taponamiento cardíaco. Bueno, se observan evidencias de éstasis, ¿no? del sistema venoso, distensión de las venas del cuello, presión del pulso estrecha, bueno, como consecuencia también del pulso paradójico, la presión arterial sistólica está disminuida, mientras que la diastólica se mantiene debido a la respuesta del nervio. Entonces el diferencial de presión, la diferencia de presión sistólica y diastólica, estrecha. Y bueno, el choque debido a la disminución del gasto cardíaco, ¿no? El diagnóstico, a través de, igual que el derrame pleural, solo que aquí se manifiesta de una manera más extrema, ¿no? Cuando ya hay shock, es decir, un paciente que tiene derrame pericárdico extremo, tiene pulso paradójico y tiene shock, ya se considera un taponamiento cardíaco. Es una emergencia médica, lleva a la muerte y hay que tratar de tratarlo lo más rápidamente posible. La ecocardiografía es simplemente una ayuda más, el diagnóstico es clínico. Acá se puede ver las cavidades, bueno, al revés, ¿no? Porque está viendo de la vía subcostal, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, ¿no? Acá está el derrame, ¿no? El derrame líquido que está produciendo en la aurícula derecha, está produciendo colapso en la aurícula derecha, ¿no? Este derrame produce una gran alteración hemodinámica, ¿no? Dentro del corazón, sobre todo cuando aparece de una manera brusca, ¿no? Acá hay un derrame pericárdico
más intenso, que ya llega al nivel de un taponamiento cardíaco. El diagnóstico del taponamiento cardíaco es clínico, es decir, cuando el derrame pericárdico es tan extenso que produce compromiso de movimiento, sobre todo shock. Ahí se dice que es un taponamiento cardíaco, del shock. Acá tenemos que el derrame pericárdico es tan extenso que ha colapsado las 4 cámaras del corazón. El ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda y la aurícula derecha están colapsados. Bueno, además otra manera de hacer el diagnóstico, pero muchas veces esto ya no es necesario, ¿no? Dado que el diagnóstico es clínico es a través del cateterismo, ¿no? En ciertos casos, ¿no? En donde haya esta posibilidad. Por ejemplo, una pericarditis constrictiva, tenemos que las presiones del lado derecho del corazón son más bajas que las presiones del lado izquierdo, ¿no? Right ventricular y left ventricular. Sin embargo, en un taponamiento cardíaco tiene que equilibrarse. En casos extremos, las presiones, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, son iguales. Es el caso más extremo ya. ¿Y por qué es extremo? Porque según la ley de los fluidos, para que un fluido pueda fluirse, para la redundancia, es necesario que haya diferencia de presiones. De un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Y cuando las 4 cavidades cardíacas se encuentran más o menos con la misma presión, es incapaz de fluir la sangre. Y el shock en este caso ya es extremo. El tratamiento del taponamiento cardíaco es una pericarditis de emergencia médica. Si no, el paciente, bueno, fallece, ¿no? Se muere. Es inmediato. Vía subcostal, con anestesia local, se llega al espacio pericárdico y se aspira todo el líquido necesario hasta estabilizar al paciente, ¿no? La pericarditis constrictiva viene a ser una pericarditis, una complicación de la pericarditis de larga duración, ¿no? O sea, una pericarditis que permanece durante mucho tiempo y se cronifica, ¿no? Y puede llegar a la fibrosis severa del tejido pericárdico, generalmente sin derrame y a veces también con derrame, pero la mayor parte de las veces sin derrame, y en algunos casos puede llegar a la calcificación, ¿no? Entonces se produce una caja, ¿no? Una caja fibrosa y a veces hasta con hueso, ¿no? Con calcio. Es el engrosamiento difuso del pericardio, fases iniciales, ¿no? Es el engrosamiento difuso del pericardio que resulta en una menor distensibilidad de las cámaras cardíacas. Tiene el mismo efecto como si hubiera una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? La distensibilidad de las cámaras cardíacas, y produce una disminución del gasto cardíaco, ¿no? La disminución de gasto cardíaco, si bien es importante, lo más importante generalmente en la pericarditis constrictiva es una disminución en el retorno venoso. La mayor parte de los síntomas se deben a disfunción del ventrículo derecho antes que del ventrículo izquierdo. El gasto cardíaco disminuye de una manera más lenta, uno se va acostumbrando, la presión se mantiene. Lo que tiende a presentar las personas es síntomas relacionados con insuficiencia del lado derecho del corazón, irritación yugular, hepatomegalia, ascitis, cirrosis cardíaca, edemas, hepatomegalia dolorosa, etcétera, ¿no? La pericarditis constrictiva, bueno, como es simplemente una cronicidad, es una complicación. La etiología son las mismas de la pericarditis aguda. Solo que en este caso la pericarditis aguda se ha transformado en una inflamación crónica debido a la demora en el tratamiento o debido al tratamiento, ¿no? Los síntomas más están relacionados con una insuficiencia en el lado derecho, ¿no? También puede haber disnea de esfuerzo, ortopnia, pero la disminución de la presión es menos evidente, ¿no? Debido a la cronicidad y por tanto a la adaptación del ventrículo izquierdo. Signos, sobre todo del lado derecho, ¿no? Está la distensión venosa yugular, el signo de Kussmaul, que se produce cuando se produce distensión de las venas yugulares durante la inspiración. Ruidos cardíacos distantes, apenas perceptibles, ¿no? En este caso debido a la capa fibrosa, ¿no? que está recubriendo el corazón. Y otros signos de hipertensión venosa sistémica, como ya les dije, que son la citis, el edema, la ictericia, la hepatomegalia, el diagnóstico. Tenemos también varias armas diagnósticas, ¿no? Tenemos la electrocardiografía, primero la clínica, ¿no? Como ya les dije, ¿no? El cuadro clínico que sea sugestivo, de ahí la electrocardiografía, la radiografía de tórax, la ecogradiografía, la resonancia nuclear magnética,
que hace el diagnóstico generalmente definitivo, ¿no? Y también cateterismo cardíaco. Hay en electrocardiografía lo principal. En electrocardiografía es que se encuentra unos complejos QRS en las derivaciones de miembros disminuidas, ¿no? Por ejemplo, eres un corazón normal. Las derivaciones de miembros es 1, 2, 3, ABR, ABL y ABF. El QRS va disminuyendo de tamaño. El 2 va disminuyendo de tamaño. Y el 3 hasta igual casi. El ABR va disminuyendo de tamaño. Es el mismo corazón. A través del tiempo es desconstrictivo. El ABL también va casi invertido, ¿no? Y el ABF también va disminuyendo de tamaño, ¿no? Generalmente en las precordiales no hay mucho cambio, ¿no? Más en las derivaciones de los miembros. Ahora, en la radiografía, no siempre, pero cuando se encuentra es patognomónico, es la presencia de calcificación, ¿no? Alrededor del corazón, ¿no? En el pericardio. Si esta fibrosis llega a ser tan crónica y tan extensa que llega a calcificarse y se ve este halo, ¿no? Este halo cálcico rodeando al corazón. En la ecocardiografía se ven las 4 cámaras cardíacas que están disminuidas en volumen y el pericardio acá está muy brillante, ¿no? Se ve acá brillante y con aumento del espesor, ¿no? Acá es una resonancia nuclear magnética donde se ve el pericardio brilloso que está alrededor, que no se debería ver, ¿no? Porque es una cava bien delgada, ¿no? Y acá se ve bien ancha y bien luminiscente, ¿no? Tratamiento de la pericarditis constrictiva, no hay tratamiento médico pasajero. El único tratamiento es está cerrado el corazón, abrirlo, sacar el pericardio y hacer una pericardectomía, ¿no? Listo.